Muy bien. Esta es la interfaz básica de Blender. No se la enseñé en la lección pasada, ya que quería que ustedes de una, apenas entraran al programa, pudieran experimentarlo de primera mano, cómo se navega, cómo se edita básicamente un objeto en Blender. Pero en esta ocasión voy a enseñarles de qué se trata toda esta interfaz. Blender como tal es un programa en el que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo diría que es el competidor número uno de Maya y de 3D Max. Entonces en él digamos que hay muchas funcionalidades. Una de las funcionalidades que tiene Blender como tal es la de modelado, que es esta. Acá se pueden mover digamos que las diferentes formas, pero de forma poligonal. ¿Qué quiere decir poligonal? Que siempre hay, digamos que estas lineecitas que ustedes pueden ver aquí, que son las que conforman este objeto. Luego también tiene la parte del esculpido, y en la de esculpido es como si ustedes estuvieran manejando como una especie de, a ver cómo les explico yo, de plastilina. Luego está el V-Editing, que es donde se editan las UVs. Luego les explicaré de qué se tratan las UVs. Luego está el de pintura. Esto es como un tipo de pintura muy manual, muy parecido a Photoshop. Luego está la parte de shading, que es donde se le asignan los materiales al objeto. Y con eso se texturiza y bueno, se hacen diferentes tipos de cosas. Luego está la parte de la animación, porque sí, en Blender se puede hacer animación 3D y animación que es 2D, la animación clásica esta de dibujo a dibujo. Luego está la parte de rendering, donde podremos ver en nuestro objeto ya renderizado. Voy a hacer un renderizado acá rápido, y así sería nuestro objeto con una cámara básica y una luz básica. Y bueno, el resto pues no les voy a explicar de qué se trata, porque son otras funcionalidades que realmente no importan. En la opción que siempre nos vamos a parar es en Layout. Layout es como la parte principal de Blender, donde podemos hacer todo. Todas estas cosas que yo les mostré acá también están en esta partecita de acá. La que más vamos a usar será Edit Mode, que es el modo de edición. Pero ese modo de edición también lo podemos hacer con Tab. Object Mode, que es el principal, como cuando abrimos Blender, y Tab, que es edición. Eso por ahora no se los voy a explicar porque la edición va a ser para el siguiente capítulo. Luego a este lado tenemos nuestras colecciones, donde tenemos los diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, en esta colección está la cámara, el cubo y una luz. Esta sería nuestra cámara, nuestra luz y nuestro cubo. Luego acá en esta parte de acá están las formas de visualización de nuestro objeto. Acá está de una forma sólida. Acá está en modo shading. ¿Qué quiere decir shading? Que digamos que aquí podemos ver los materiales. Por ejemplo, en este momento voy a cambiar mis materiales. Pues esperen un momento, yo hago un cambio de materiales para que ustedes puedan ver. Bueno, con esta tengo un add-on con el que puedo cambiar el color. Por ejemplo, este es como un color como muy pintura de carro, y acá ya lo cambié. Y acá en esta parte de aquí estaría el modo renderizado. Voy a dar un render de nuevo, y acá ustedes pueden ver cómo aparece mi objeto renderizado ya prácticamente terminado. Ya lo llevaría a Photoshop para hacerle ciertas modificaciones. Bueno, eso sería lo básico de estos tres cositos de acá. Y este de acá sería el modo wireframe. ¿Qué quiere decir? Que con esto yo puedo ver cómo está formado mi objeto en cuanto a edges. ¿Qué son los edges? Los edges son estas cositas de acá. Los vértices vendrían a ser los punticos donde hay intersección de varias líneas, y los face, las caras,
vendrían a ser estas, que serían las caras del objeto como tal. Pero eso luego se los voy a mostrar en modo edición. ¿Cómo pasan de wireframe a objeto sólido? Es muy sencillo. Paramos a sólido. Y en sólido también podemos tener, digamos que ese faceteado, ¿ya? Donde se ven las líneas, pulsando las letras Alt Z. En este momento voy a mostrar mis atajos de teclado para que ustedes puedan ver que estoy pulsando, ¿ya? Muy bien. Acá en esta parte es donde podemos guardar diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, el formato de Blender es el formato .blend. Y simplemente ustedes le dan guardar, save as. Entonces acá el primer formato que le va a aparecer es el formato Blender. El otro formato en el que podemos guardar es el formato OBJ, que es este que dice aquí. Entonces, ¿qué pasa con el formato OBJ? Es el formato universal de los programas en 3D. Es como, digamos que el formato universal en las imágenes, digamos que es el JPG o el PNG. En los programas de 3D vendrían a ser el OBJ, que es el punto objeto. Pero si ya tenemos muchos objetos con muchas luces, con muchas cámaras, lo ideal no es guardar en OBJ, sino exportar el objeto en FBX. Este formato es el formato donde podemos compartir texturas, luces, todo tipo de configuraciones a otros programas y los otros programas lo van a soportar. Digamos que es el más indicado si nuestra escena es muy grande y muy pesada. Si es un objeto solo, con textura y ya, se puede guardar en OBJ. Entonces siempre es muy importante control S para guardar siempre nuestros proyectos. De ahí en más sería como explicar esta parte de acá, que esta es la parte del gizmo de moverse. Esta parte de acá que es la de rotar, bueno, eso ya se los había explicado. Esto acá que es como para escalar. Esto acá que es el gizmo con todas sus funcionalidades en una sola. Este de acá que vendría a ser el Grease Pencil. Esto sirve para dibujar, pero para dibujar en 3D. Es muy interesante cómo el Grease Pencil funciona y podemos dibujar y hacer bocetos sobre nuestros modelos y todo eso. Incluso se pueden, más adelante les voy a enseñar cómo con esto se puede hacer concept art y hacer dibujos geniales con ese lapicito. Digamos que acá esta es la regla para medir las distancias. No es algo que yo use mucho. Este de acá creo que es para... sí, es para generar como nuevos objetos. Ya. Es una herramienta interesante, no la uso. Bueno, este es el modo edición, perdón. En el modo objeto solamente está la regla, agregar, digamos que nueva geometría y ya. Digamos que no hay nada más. Muy bien. Ahora les voy a explicar para qué sirve esta parte de acá. Acá están los diferentes motores de render. Tenemos básicamente 3. Tenemos Eevee, Workbench y Cycles. Si su computador es muy bueno, les recomiendo usar Cycles y usar la GPU, que la GPU viene a ser la tarjeta gráfica. Si yo hago un render en este momento con la tecla F12, digamos que el render me va a quedar un poquito mejor que en Cycles y en el propio Eevee. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá la luz como está pegando a este lado, hay una degradación hasta este punto. En cambio con Eevee las cosas se ven un poco más planas, hay menos sombras, las sombras como que no reaccionan. Este objeto porque es bastante básico, pero si fuera un objeto más complejo, se darían cuenta de que tiene mucho detalle los renderizados. Bueno, esta parte de acá es el formato en el que quieren guardar los renderizados. Por ejemplo, acá está el formato básico 1920 x 1080. Yo normalmente cambio esto, yo coloco esto en 4K porque me gusta tener la imagen con una fidelidad al máximo posible y lo guardo en
en RGBA. ¿Para qué? Para poderlo guardar en PNG, y en el momento que yo esté aquí, me voy a fin y acá lo coloco modo transparente. Entonces, ¿qué pasa? Si le presiono F12, el fondo va a estar transparente y esto va a ser un PNG. Me sirve como para poder cambiar el fondo, bueno, hacer diferentes cosas en Photoshop. Entonces acá, digamos que coloco 4K. Esto de acá es, bueno, todo lo que tiene que ver con ajustes de los materiales y bueno, cosas que normalmente pues a mí no me interesan. Este es el mundo, este es el color del background. Bueno, esto ya tiene que ver con el tema del shading y con el tema del rendering. El rendering es cuando uno toma digamos que una captura del objeto con la cámara y la luz pues afecta la volumetría del objeto, pero bueno, esto de Word básicamente es como el mundo, y a veces como el mundo real tiene atmósfera, tiene un montón de cosas, y eso luego lo vamos a ver en la parte del rendering. Luego estos son los modificadores, podemos aplicar modificadores en nuestro objeto, eso lo veremos luego. Ya, luego acá tenemos todo lo que tiene que ver con los normals, eso también se los voy a aplicar. Se los voy a aplicar en el futuro. Y esta parte de acá pues tiene que ver con el material. ¿Se acuerdan el material que yo coloqué? Pues este es el car paint, o sea, iluminación de carro. Y acá en esta parte de abajo tenemos, digamos que otra barrita que nos sirve como para mirar las cosas que tienen que ver con nuestro objeto. Por ejemplo, esto tiene que ver con la animación, pero si me voy acá al relojito me salen diferentes cosas. Entonces es prácticamente lo que sale acá abajo, perdón, son todas las cosas que podemos hacer en Blender. Y luego acá arriba tenemos casi que las mismas cosas repetidas. Entonces voy a pasar al modo de edición de shading, y aquí voy a cambiar el color de mi objeto. Con la saturación. Oh, no me está cambiando, qué raro. No me está cambiando. No me está cambiando, no sé por qué. Normalmente cuando... Esperen, yo cambio el editor, yo tengo... Bueno, acá voy a cambiar el color del objeto. Entonces, en esta parte de acá, dándole clic a estas partes, tengo lo que son mis editores o add-ons. Estos add-ons los he ido utilizando a través del tiempo y son add-ons que me sirven a mí para diferentes procesos, para agilizar mi proceso. Entonces, uno que uso mucho es este que se llama KitAds. Lo desarrolló alguien que tiene también un canal de YouTube sobre Blender. Y acá tengo diferentes tipos de materiales. Vamos a aplicar este azulito. Simplemente selecciono el objeto, agregar material. Vamos con este. Y me voy acá a modo shading, ¿ven? Listo. Entonces, si yo quiero cambiar ese color, por ejemplo, puedo subir la intensidad, puedo irme hacia un verde, por ejemplo, ¿ven? Ahí lo pude cambiar lo más de sencillo. Entonces acá ustedes pueden cambiar, por ejemplo, a shading, a composición, bueno, al tipo de cosa que ustedes vayan a usar acá. Y siguiendo en esta ventana de layout, generalmente yo uso el modo Shade Edit. Lo mantengo muy abajo y lo necesito sacar. Subo simplemente esta ventana. Todas las ventanas que ustedes ven acá son totalmente editables. En la parte de acá ustedes pueden
eh, seleccionar todo lo que tiene que ver, digamos que con diferentes tipos de transformaciones del objeto como tal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el escalado, el rotado, bueno. Esta parte de acá tiene que ver con la ayuda, con todos los tutoriales que hay en internet, todo ese tipo. Estas las ventanas, todas las ventanas que ustedes tienen ahí, la parte del render, la parte de edición, y acá están lo que son las preferencias. Entonces, por último, les voy a enseñar más o menos cómo lo que yo hago. Acá en add-ons yo agrego los add-ons que yo haya visto por ahí en internet que me sirvan. Los que yo uso, como les digo, los uso para agilizar mi proceso. Luego les voy a enseñar uno por uno. Y bueno, ustedes los pueden conseguir por ahí en internet, ya sea que lo compren o bueno, ya ustedes mirarán cómo lo buscan. La verdad no voy a decir cómo, pero por ahí hay maneras de conseguir algunos, porque los que tengo, la mayoría que tengo, pues sí son de pago, y pues de pronto para alguien en Latinoamérica se les hace bastante, digamos que caro como tal. Bueno, la interfaz, los temas, el viewport, es todo lo que ustedes pueden ver. Pueden cuadrar, digamos que el tamaño del gizmo, el tamaño del HDRI, bueno, las luces, la de animación, la navegación. Por ejemplo, acá les dice qué tipo de orbitación hay, qué tipo de zoom. Y luego esta es la parte interesante, la parte del sistema. Por ejemplo, yo siempre uso esta parte donde dice CUDA y le doy clic a NVIDIA, que es mi tarjeta gráfica, y al procesador para que use los dos al mismo tiempo. Normalmente esto viene como que desmarcado, y siempre que ustedes van a hacer un proceso de rendering, el programa 3D no utiliza su tarjeta gráfica, sino que utiliza su procesador, y eso hace bastante lento al equipo y a Blender, y a veces Blender se cierra así de forma abrupta. Entonces, pinchando acá el chulito, con eso ya tenemos nuestra tarjeta gráfica trabajando. De resto, de acá no le muevo nada más. Otra cosa que hago muchísimo es que acá en Save lo tengo en Autosave. ¿Qué quiere decir esto de Autosave? Acá guardo mis preferencias por default. Si yo acá cambié algo, entonces ya sé que con solo cerrar esta ventanita ya todo lo tengo guardado. Entonces digamos que así es como yo trabajo. Muy bien, digamos que hasta aquí es esta parte. Creo que ya expliqué la interfaz general de forma muy sencilla y amena. Entonces hasta acá la interfaz. En el próximo video estaremos hablando de lo que es la edición y cómo empezar a modificar nuestra geometría en el siguiente nivel, que es el modo de modelado. Así que hasta un nuevo capítulo.